Muy buenos días. Seguramente muchos ayer aprovechasteis el día para adornar vuestras casas con las cosas navideñas, los símbolos que nos recuerdan esta fecha tan hermosa en la vida cristiana. Seguramente algunos critican esta celebración, dada que tiene un origen pagano, pero no nos interesa. Nosotros recordamos al Señor Jesucristo y no importa si era la fecha o no era la fecha, nos interesa mirar el Evangelio, mirar la historia del nacimiento de Jesús, y a medida que las semanas van pasando y nos acercamos al momento en que se recuerda el evento más importante de la historia de la humanidad, nuestros corazones se enternecen pensando en que el Hijo de Dios se encarnó para entrar en la esfera humana y hablar a nuestros corazones como lo hace hoy a través del Evangelio de la palabra de Dios. Nuestra lectura hoy se encuentra en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, versículos 18 al 23. Y leemos así. Él les dijo: ¿también vosotros carecéis de entendimiento? ¿No comprendéis que nada de fuera que entra en la persona la puede contaminar? Porque no entra en el corazón sino en el vientre y termina en la letrina. Diciendo esto, Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Enseñaba pues que aquello que sale de la persona contamina a la persona, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al ser. Jesús se sorprende de que los discípulos no comprendieran lo que él acababa de enseñar. Por eso es que les habla sin reparos de las cosas naturales. El comer y la expulsión de los alimentos era algo natural y no tenía que ver con la pureza en un sentido moral o religioso. Del interior del ser humano suben los pensamientos y deseos que inducen a las malas acciones y a los vicios. El hombre, a pesar de haber sido creado a la imagen de Dios, a causa del pecado y su rebelión, ahora tiene una tendencia oscura y misteriosa hacia el mal, que es la fuente de la inmoralidad, los pecados y vicios que corrompen al ser humano. La lista que Jesús les da es concreta, pero también muy amplia. Malos pensamientos o maquinaciones perversas. Se refiere a esos diálogos mentales personales que pueden ser buenos, pero que a veces son malos, como los de necio corazón, descrito en el Salmo 14:1. Muchas veces lo que una persona habla dentro de su corazón es probablemente más importante que aquello que dice a viva voz. De esos malos pensamientos surgen otros móviles internos pecaminosos, como el pecado sexual, actos inmorales que tienen que ver con la pornografía, homicidios de los que Jesús dio una explicación asombrosa en Mateo 5:21, los robos, avaricias o deseos incontrolados de poseer más de lo que se posee. La maldad o mala voluntad contra el prójimo, con deseos de hacer daño, y el engaño o el falso testimonio que encubre una verdadera perversidad. La envidia surge de la codicia de los bienes que otros tienen. La maledicencia, que es la calumnia o el lenguaje despreciativo dirigido contra otra persona, pero obviamente a sus espaldas. La soberbia, que es la pretensión de ser mejor, sentirse más capaz y superior a otros. La insensatez,
que es la falta de prudencia y consideración. Todas estas cosas proceden de la naturaleza corrompida y nos hacen indignos de tener comunión con Dios, pues ensucian nuestra conciencia. La preocupación de los fariseos era la apariencia externa y el qué dirán. Pero Jesús mira el corazón y nos desafía a una vida personal diferente a la práctica de una vida espiritual anclada en el terreno de la moralidad y la pureza interior, que no se alcanza por nuestro propio esfuerzo, sino con la ayuda de la obra que el Espíritu de Jesucristo realiza en la vida de todo el que cree en Él. Tenemos que recordar que el Señor Jesús hizo una denuncia terminante en relación a un pueblo que decía amar a Dios, pero lo decía con sus labios, mientras su corazón, dijo el Señor, estaba lejos de Dios. Pero no solamente eso, estaban tomando la palabra de Dios, los 10 mandamientos, y los estaban alterando. El domingo lo explicábamos desde el púlpito de la Iglesia Revive. Hay 4 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación personal con Dios y otros 6 mandamientos que tienen que ver con nuestras relaciones horizontales hacia el prójimo. Y el Señor toma como ejemplo el 5.º mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre, y que es un mandamiento de relaciones horizontales que tiene que ver con el prójimo y el cuidado que los hijos debían tener hacia sus padres. Pero ellos estaban trastocando la palabra de Dios y haciendo de ese mandamiento algo que tiene que ver con nuestra relación vertical. Y estaban diciéndole a Dios, Dios, te amamos más de lo que tú pides que te amemos. Te adoramos más de lo que esperas que te adoremos. Y en este sentido estamos dejando de cuidar a nuestros padres para darte a ti lo más caro a nuestro corazón. Y en lugar de ofrendar y dar de sus bienes para sostener la necesidad de padres ancianos, estaban trayendo esa ofrenda y dedicándola a Dios, aunque lo hacían de labios para afuera, porque en realidad luego la usaban en lo que se les diera la gana. Era simplemente una excusa para no dar a los padres aquello que les correspondía y en una forma avariciosa utilizar esos bienes en la forma que ellos quisieran hacer. Cuán engañoso es nuestro corazón. Ayer concluíamos nuestra meditación con una mención del Salmo 51, donde el salmista pide, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La lista que el Señor da acerca de las cosas que salen del corazón es terrible. La hemos mencionado ya, malos pensamientos, estos son intrigas, maquinaciones, aquellos diálogos internos que ofenden, que a veces no los ve ninguna otra persona, pero que están dentro de nuestro corazón y que nos inducen a menoscabar, a dañar, a guardar rencor contra otras personas. Adulterios, pecados sexuales en general, fornicaciones, actos inmorales, chistes indecentes, homicidios. Y el Señor lo explicó cuando dijo que aún el odio hacia una persona implica ya el asesinato, hurtos. Era una costumbre en aquel entonces de los esclavos, en realidad tratar de robar a sus amos. Avaricia, que es deseo inmoderado de tener más. Malas voluntades contra el prójimo, en maldades.
lascivia, falta de control de uno mismo, que caracteriza a la persona por dar rienda suelta a impulsos perversos. La envidia, la maledicencia, el vilipendio, la calumnia, el lenguaje despreciativo e insolente dirigido contra otras personas a sus espaldas. En un poema alguien escribió: a veces la vida nos trae amarguras, la carga aflictiva se torna severa. No intentes entonces hacerla más dura, no des la palabra, que el odio prospera. Sella tus labios prudente y con celo, no broten palabras que causen dolor. Abundan aquellas que llevan consuelo, que son alabanza, que infunden valor. ¿Quieres que se produzca un cambio interior en tu vida? Acude hoy a Jesucristo. Preséntale ese corazón corrompido, lleno de todas estas cosas de las que el Señor Jesús ha descrito aquí. Y así como está. Hay un antiguo himno que solemos cantar que dice: tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, vengo a ti. Ven a Cristo tal como estás. No intentes cambiar. No procures mejorar absolutamente nada de tu vida. Ven a Jesús con tus cargas, con tu pecado, con tu corazón corrompido y dile: tómalo, Señor, purifícalo, lávalo con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, donde pagaste por mis pecados. Hazme un hijo, una hija de Dios. Transfórmame desde adentro. Si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Entrega hoy tu corazón pecaminoso a Jesucristo y deja que Él comience un proceso de lavado interior en tu vida. Puedes experimentar un nuevo nacimiento, dejar para siempre atrás el pecado y con un corazón completamente purificado por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, empezar una vida nueva, tomado de la mano del Señor. Acude a Él hoy en oración, invítale a entrar en tu vida con amor y poder. Dile: amado Padre, me arrepiento de mis pecados hoy. Me presento delante de ti con esta vida manchada, pero Señor, deseando que tú la tomes y la transformes. Límpiame de mi maldad, límpiame de mi pecado, dame un nuevo corazón. Señor, quiero comenzar una nueva vida hoy. Confío en ti, te entrego mi vida y mi corazón. En tu nombre, amén. Si has hecho esta oración esta mañana, házmelo saber. Escríbeme al correo electrónico de la iglesia o envíame un WhatsApp al número de teléfono y encantado daré gracias a Dios de saber que has aceptado a Cristo como tu Salvador y Señor, y te enviaré material para que comiences a crecer en tu nueva vida cristiana. Que el Señor os bendiga, y a todos mis demás hermanos que me habéis acompañado en esta mañana. Os despido en la buena voluntad del Señor hasta mañana, como cada día, animándoos a manteneros bendecibles, recordando que lo que os deleita os dirige.